Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy el espacio Los de la Unión se estará acercando a la vida y obra de un realizador de medios audiovisuales. No estará en estudios porque esta conexión la estaremos estableciendo hasta su ciudad natal, hasta Manzanillo. Llega la señal del canal educativo para establecer el diálogo con mi invitado. ¿Quién es mi invitado? Yo le propongo que lo descubra en los siguientes minutos. Y es todo un placer recibir en Los de la Unión al realizador Eduardo Bertot Vieito. Bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias, Yasmi, por esta invitación a este espacio Los de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Un placer establecer esta comunicación contigo, Eduardo, porque evidentemente nuestra formación tiene mucho que ver con el entorno manzanillero y con esa casa que es Radio Granma. Justamente vamos a ubicarnos allí ya hace algunos años. Coméntame de tus inicios, cuáles fueron esos primeros pasos, cuál fue esa pasión que te hizo conectar con la radio. Bueno, realmente la pasión comenzó cuando un día en la escuela, estaba yo como en quinto grado, quinto grado, dijeron, los niños del Círculo de Interés de Radio tienen grabación hoy. Y así comenzó esa pasión por la radio. Llegué a la casa, pregunté qué es el radio. Mami me dijo, mira, es el aparato grande, aquel de bombillos que tiene tu papá allá al lado de la cama. Y así comenzó. Vine por la emisora, me enteré que una señora gruesa, ella, que vivía por mi casa, Georgina Mendoza Cedeño, era la instructora del Círculo de Interés, y así comencé. Y desde que entré la primera vez a este estudio de grabación, precisamente a el estudio 2 de Radio Granma, fue como mágico, fue un hechizo realmente, y me enamoré de este medio de comunicación que en aquel entonces se hacía con cintas, con consolas un poco más antiguas, pero así comenzó precisamente esta historia que ya lleva 34 años. Bueno, comenzaste como parte de este grupo de niños que se acercaba a la radio, pero rápidamente comenzaste a realizar algunas tareas más allá de la locución, guionista, director. ¿Qué te fue apasionando más? ¿Cómo fue ese desarrollo, ese crecimiento artístico? Ciertamente comencé en el espacio Somos la Niñez, donde todos éramos locutores infantiles y hacíamos otros espacios como Carrusel Multicolor, Escenario Dominical, y luego pasamos al Encuentro Juvenil, ya en los años 90, cuando la voz cambió un poco, cuando ya precisamente la perspectiva artística iba creciendo un poquito y ya era un poquito más de aquel niño actor o locutor que comenzó en Somos la Niñez, un espacio que tiene ya 50 y tantos años de estar en el aire y que todavía hoy dirijo y escribo precisamente. Y comenzaron las inquietudes en ese otro espacio que ya era en vivo. Ya había comenzado, ya yo a los 13 años había escrito un guión de Somos la Niñez. Mis primeros pininos se los entregué a la escritora y directora de entonces y me dijo, sí, vamos a dejarlo por ahí. Ella incluso lo sacó al aire a su nombre y así comenzaron mis primeras escrituras también. Y luego en esas inquietudes de dirigir, de ir un poquito más allá de la locución, también entré dentro del mundo de la edición, dentro del mundo del sonido, la musicalización, que es algo que me apasiona muchísimo. Y comencé a escribir programas infantiles sobre todas las cosas y me empecé a aventurar en el mundo del dramatizado. No había escrito entonces nada variado, nada musical, porque precisamente todo mi entorno artístico estaba cerca de lo que eran los programas infantiles y dramatizados. Luego comencé como parte del grupo dramático de Radio Granma a incursionar en el policíaco Caso Cerrado. Misael Ramos Rodríguez, un director que había aquí, también tenía una revista científico-técnica que tenía secciones dramatizadas y también empecé a incursionar en esto. Y una novelita que se grabó que tenía que ver con el servicio militar por aquel entonces, también incursioné en esa novela. Y yo creo que por ahí estuvieron también los primeros pasos de mi incursión aquí en la radio en otras especialidades que tenían que ver un poquito más allá de lo que es la locución. Estudiar en Holguín, justamente en la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual, la FANCA, también fue un paso superior en este empeño de avanzar cada vez más en la formación profesional. ¿Cómo influyó esta formación para el realizador Eduardo Bertot? Estudiar en el ISA fue también un paso principal e importante dentro del mundo profesional mío, pues me permitió comprobar que las cosas que aprendí de manera empírica aquí en la emisora, de los grandes maestros de la radio aquí en Manzanillo, tenían su basamento científico y también que podía experimentar un poquito más allá de lo que había aprendido aquí en la emisora. También me sirvió muchísimo para adquirir
herramientas técnicas, superarme desde el punto de vista intelectual, pues Elisa abrió un mundo cultural, un mundo artístico insospechado para mí, pues hice relaciones con nuevos amigos, con nuevas tendencias y formas de hacer la radio y la televisión. También tuve una visión muy amplia de lo que era el cine, que hasta ese momento no lo tenía, de lo que es el mundo del video. Y Elisa fue también esa puerta que se abrió para otros horizontes creativos. Allí surgieron muchas ideas de programas que hoy están en el aire, de programas que hicimos como proyectos experimentales en la Asociación Hermanos Saiz para también aventurarnos en ese nuevo mundo de la creación. Y realmente fue un punto de partida, un paso más, otra puerta que se abrió, como dije ahorita, y realmente agradezco muchísimo haber estudiado en el año 1998. Comencé a estudiar en Elisa, me gradué en el 2003 y ya cuando salí de la escuela salí con otra perspectiva, con otra visión del mundo, del arte, de la creación, pero siempre en la radio. Me gusta mucho también la televisión, me gusta hacer televisión, de hecho la hago aquí en Manzanillo, pero la radio siempre fue un mundo fascinante para mí y allí en Elisa, aunque muchos no crean que no se desarrolla la radio en la Fanca, sí. Hay profesores que te explican, que te abren nuevos mundos, que te enamoran un poco más de nuevas formas de hacer, de cómo orientar esa vocación que tú traes dentro y de cómo orientar nuevas ideas en el mundo incluso experimental. Sobre todas las cosas eso. Aprendí que la experimentación es lícita y que es posible siempre que mantengamos el ABC de una dramaturgia que también aprendimos en el medio de comunicación y aprendimos a definirla, a delinearla un poco más allí en la Fanca. Cuando se crea Golfovisión, el primer telecentro municipal fundado en nuestro país, ahí también se incorpora Eduardo como parte del equipo de realización. ¿Qué requirió de ti la televisión? ¿Cómo fue este paso del medio radial al medio televisivo? El paso del medio radial al televisivo fue un poco difícil en el hecho de saber que el lenguaje es un poquito diferente al de la radio. En la radio estábamos acostumbrados a que todo hay que decirlo con la palabra, con la entonación, con la dicción, y allí con un simple gesto, que ya yo había aprendido un poco de esto, ¿no? Del lenguaje audiovisual, de lo que es la semiótica y todas estas cosas del lenguaje de los símbolos y de la fotografía, lo aprendí en la Fanca. Pero bueno, allí llegué a Golfovisión a comprobar que esto es cierto. Que la gesticulación a la hora de hacer locución en cámara no es, no es como en la radio que tú puedes gesticular, que puedes hacer muecas incluso para articular bien, que allí hay que cuidar todo esto, que también hay que presumir un poquito de lo que es la imagen. Y en la televisión, de todas formas mantenía un ABC. Eso sí para mí no fue difícil porque realmente me fue de mucha experiencia la radio, porque llegué a la televisión, allí había un personal que tenía un poquito menos de experiencia en todo lo que tiene que ver con la dramaturgia, de hacer guiones, de darle un esquema con buen ritmo a un espacio de cualquier género, ya fuera informativo, variado, musical, y la radio me sirvió mucho para en aquel mundo pues balancearme un poquito más holgado, con más confianza, pero siempre teniendo en cuenta que había que aprender un poquito del lenguaje televisivo. Allí aprendí que las dos cosas van de la mano, pero cada cual con su lenguaje, con su modo de hacer, pero siempre teniendo como base una dramaturgia, una ABC, que sí, se aprende mucho aquí en la radio. Y ya te digo que el tránsito no me fue muy difícil, solo acostumbrarme a que existen algunas reglas para allí y otras que se mantienen de acá, pero siempre con la esencia de lo que aprendí acá en la radio. Ya te digo que me fue de mucho, muy productivo haber estado aquí ya incluso en la parte de la locución, cuando comencé a conducir programas allí en la televisión, pero también en la parte de la dirección. Conceptualmente ya tenía un propósito, o sea, tú llegas a la televisión cuando vienes de la radio sabiendo qué quieres y cómo hacerlo también. ¿Tienes alguna preferencia por los dos o disfrutas ampliamente realizar cada uno de estos medios con sus lenguajes característicos, con sus maneras de hacer? Hablar de preferencias, sí, realmente, quien conoce mi obra, quien conoce mi apasionamiento por la radio, sabe que prefiero estar acá en la radio, que esta es mi casa, que esta es mi vida y que nunca me voy a desprender de ella. Pero disfruto mucho hacer las dos cosas porque en cada medio tengo propósitos distintos. A veces son comunes, ¿no? Que siempre es llevar a cabo un sueño, una idea, una ocurrencia. Pero siempre sigo prefiriendo la radio porque la televisión lleva mucho presupuesto estético y también material. Llevan muchas cosas materiales que a veces no están a la mano y entonces te limita un poco lo que es la realización de querer hacer cosas que tú en la radio puedes imaginar y sencillamente con entrar a un estudio, grabar voces e irte a una máquina con
ciertos elementos de la musicalización, puedes lograr lo que tú quieras, con efectos, con planos, con el lenguaje radial. Tú aquí puedes, tú lo sabes, estar lo mismo en el espacio sideral que estando en un campo, que en una playa, solamente componer una banda sonora adecuada. En la televisión es un poquito más difícil, lleva muchos recursos materiales y eso entonces nos limita un poco. A mí en lo personal, que estoy acostumbrado a soñar, a dejar volar la imaginación cuando escribo y cuando vengo al estudio de radio para realizarlo, que cuento con el talento, la capacidad de mis compañeros de trabajo y de artistas que están preparados para hacerlo, puedo hacer esa buena obra. En la televisión entonces cuesta un poquito más de trabajo y entonces por eso siempre me voy quedando acá, en la radio, que es donde tengo la posibilidad de soñar todo el mundo creativo y de hacer lo posible. Preferencias, bueno, sí, está ahí la radio, pero me gusta hacer las dos cosas. En la reciente edición del Festival Nacional de la Radio fuiste uno de los realizadores multipremiados. Quiero que me hables un poco de lo que significa que se haya retomado estos festivales. ¿Qué importancia le concedes a estos certámenes? Creo que es importante que se hayan retomado los festivales nacionales de la radio y cualquier otro evento que esté relacionado con nuestro medio de comunicación, porque es la medida que tenemos todos los realizadores de Cuba para tener en cuenta cómo está el termómetro de la realización en Cuba. También para intercambiar, para conocer, para saber qué están haciendo en otros lugares los realizadores como yo, que sueñan todos los días con esta pasión que es la radio. Yo creo que es importante que se haya retomado este certamen. Yo creo también que la UNIAC no debería dejar de la mano los certámenes propios, también la Asociación Hermanos Saiz, e insertarse también como organización artística dentro de estos festivales nacionales. De hecho, uno de los premios, de las menciones que obtuve en el Festival Nacional de la Radio es precisamente el premio de la UNIAC a la revista Entre Campanadas, que mejor refleja lo que es en esencia la nación y la cultura cubana. Un programa dedicado a la vida de Carlos Manuel Céspedes acá en Manzanillo, que me place mucho decir que lo realicé con muchísimo amor, con mucho cariño y con el deseo de mostrar cosas inéditas del padre de la patria y de su paso por acá, por nuestra ciudad de Manzanillo. Y realmente creo que sí, que es valedero que se sigan haciendo estos festivales, que se mantengan, porque va a ser la posibilidad de también ponernos retos y de, ¿por qué no?, mostrarlo a nivel nacional y para que otras personas vean qué tú eres capaz de hacer y qué somos capaces de hacer un grupo de artistas, por ejemplo, de acá de Manzanillo, cuando el Festival Nacional, aunque se proyecta nacional, se hace en provincias como esta vez se hizo en Holguín, será en Mayabeque ahora la próxima edición y así. Pero yo creo que sí, que es fundamental que se sigan manteniendo estos festivales, porque realmente va a ser como un incentivo para todos los días crecerte un poquito más y alejarnos de la monotonía, de la rutina que durante los años que estuvo ausente el festival, tenemos que reconocer que sí, que se apoderó de muchísimas realizaciones nuestras, pero que hoy, por suerte, ya regresan estos festivales y creo que va a ser un buen termómetro para ver qué estamos haciendo los soñadores, los locos por la radio. Eduardo, hablemos de tu participación en diversos concursos y en la evolución de, vamos a decir, formatos y géneros, porque lo mismo trabajas musicales, dramatizados, programas infantiles, programas informativos. ¿Qué valor le concedes a los concursos radiales? Y también háblame un tanto de esa capacidad que tienes de transitar por cada uno de los géneros y hacerlo con la misma pasión. Los concursos radiales son importantes porque sirven para medirte, para probarte incluso. Y para, si logras seguir obteniendo premios, primero obtener premios y después seguirlos obteniendo, probarte y demostrarte que eres capaz de hacerlo y que te superaste una y otra vez. Yo creo que el hecho de haber transitado, de transitar todos los días por diferentes géneros de la radio, tiene que ver con mi formación aquí, en una emisora que me enseñó que el realizador de radio tiene que ser completo, que es integral, que tiene que saber hacer un dramatizado, porque además la dramaturgia de ese escenificado tiene que ver con un programa variado, aunque solamente tenga 2 locutores y muchos segmentos de diferentes géneros a organizar dentro de un espacio de tiempo. La dramaturgia también está ahí, el modo de cómo el locutor va a presentar una sección, de cómo va a poner la música detrás de otro, de cómo un tema está relacionado con otro lenguaje como es la música y así con el dramatizado. El informativo me ha servido de mucho, muy importante también, porque me ha enseñado las herramientas para poder dominar lo que es el arte de dirigir. Dirigir en vivo un informativo es un reto todos los días, es diario. Y entonces esto me ha resultado fácil, porque ya te digo que recibí una formación aquí donde nos orientaban que tenemos que probarnos en todos los géneros. A ver, que tú en determinado momento te perfiles por una preferencia de género o de formato de programa dentro de la radio, no está de más, sobre todo cuando llevas ya un tiempo establecido dentro del medio de comunicación, creo que sí, pero las mismas circunstancias diarias de producción de todos los días de una emisora como la nuestra, que es municipal, donde chocamos con también el fenómeno de la emigración, de que existe poco personal,
que toda la vida él existió, pero bueno, aunque en el determinado momento estuvimos todos los necesarios, también nos permitió probarnos. Y yo creo que sí, que es muy válido que el realizador de radio se pueda mover en toda esa gama de géneros que tienen que ver con el programa variado, con el informativo, con el musical. A mí me ha servido de mucha experiencia porque me permite en uno tener el conocimiento, por ejemplo, musical de esto otro. Y así, es como un complemento que yo agradezco muchísimo que me haya tenido la posibilidad de hacerlo en una emisora como la mía. Y también que me haya permitido obtener resultados, casi más de 12 premios nacionales en los festivales nacionales de la radio, también en el Festival Ultrasonido, que se hace en Las Tunas. He obtenido premios con el Somos la Niñez y con el Espacio del Cuento. Y así, otros galardones que he obtenido que han sido precisamente fruto de esa experimentación diaria y de no quedarme en un solo género, de siempre seguir optando y arriesgándome a hacerlo. Eso es algo que agradezco a la formación que he tenido aquí en Radio Grande. Se da el paso que no se puede parar. Todo el que lleve prisa por el centro con la orilla no verá velocidad, que está la luz amarilla. Óyelo. Vía libre, que ahí viene la original. Se da el paso que no se puede parar. Por cumplir el reglamento, la conciencia no se enoja. Pare su carro el chofer, que está puesta la luz roja. Vía libre, que ahí viene la original. Se da el paso que no se puede parar. Ten mucho cuidado para evitar accidentes. Espero que se recuerde que tiene la original permanente la luz verde. Vía libre, que ahí viene la original. Y sigue pa'lante. Se da el paso que no se puede parar. Pasan los años, caramba, pero nunca pierde el brillo. Y es que Pachi es el que manda con su orquesta original, bendita y de Manzanillo. Será el paso que no se puede parar. Oye, camina por arriba el mambo. Será el paso que no se puede parar. ¡Acelera! Será el paso que no se puede parar. Desde Oriente hasta Occidente viaja la manzanillera, estrella del carnaval. Será el paso que no se puede parar. Y ahora con Pachi Junior, la música cubana no se puede parar. Será el paso que no se puede parar. Para evitar accidentes, espero que te recuerdes que tienes
Hoy en Los de la Unión conversamos con Eduardo Bertot Vieyto, realizador manzanillero. En los minutos finales queremos conocer sobre tu vínculo con la UNIAD, qué acciones se realizan directamente que te implican con esta organización. A la UNIAD ingresé hace muchísimos años ya como parte de ese proceso de crecimiento que tiene nuestra organización y me unen a ella precisamente muchos programas aquí en la radio que tienen que ver con el patrocinio de la UNIAD, con creadores, con programas experimentales que en su momento fueron experimentales y que esa forma de hacer se quedó ya como muy válida para precisamente aportar un poco más al lenguaje radial desde el punto de vista del hecho de pertenecer a la UNIAD. También participo en algunos eventos que tienen que ver con esta organización, en peñas, y eso realmente yo creo que es un granito más de arena que ponemos en la formación y la difusión de la cultura cubana y también del hecho de que las personas, es un propósito que tenemos nosotros los artistas que pertenecemos a la UNIAD, es que cada vez más se divulgue el quehacer y la identidad de nuestra nación. La UNIAD aquí en Manzanillo ha propiciado eso. Hemos tenido nuestras peñas por La Oreja, también hemos tenido la incursión en otras peñas de otros artistas y hemos puesto nuestro granito de arena y también en la difusión, sobre todas las cosas de la obra de arte, de los plásticos, de los músicos y hasta la divulgación de nuestras obras, porque por ejemplo hacemos algo experimental y lo ponemos en un programa que es de la UNIAD. Yo creo que aquí en Manzanillo eso ha tenido muchísimo éxito y lo va a seguir teniendo mientras estemos nosotros perteneciendo a esta organización. Eduardo siempre tiene un proyecto, un guión que escribir, un programa que grabar, un sueño por cumplir. ¿Cuáles son estos proyectos que te rondan? Bueno, ahora mismo me rondan muchísimos sueños y son esos retos diarios que tienes como realizador de radio para mantener tu obra todos los días. No es fácil estar más de 20 años con un espacio como yo, que llevo con el Somos la Niñez, en el programa en el que comencé hace 34 años, ahora lo dirijo, lo musicalizo, lo escribo, hace muchísimo tiempo, hace 22 años, y se mantiene en el primero o segundo lugar siempre en los ratings de audiencia, y eso yo creo que es un reto diario, eso es algo realmente que exige mucho de ti como profesional. ¿Por qué? Porque tienes que actualizarte como realizador, porque tienes que escuchar a los niños que fuimos antes, los niños que estuvieron en una generación que ya no somos nosotros, pero tampoco son nuestros sobrinos, nuestros primos, son por ejemplo nuestros hijos. Y también ser niños siempre, en el caso de los infantiles, pero también en el modo de hacer un informativo de estos tiempos que tiene que ver mucho con la multimedialidad, que está relacionado con las redes sociales, en fin. Los retos diarios son seguir siendo un agente actual, un realizador actual, y también me rondan por ahí algunas cosas que quiero hacer, que materializar con respecto al aniversario de la Orquesta Original de Manzanillo y también hacer algunas cositas que tienen que ver con la historia de la radio y por ahí andaremos que quizás si la Unión, los de la Unión me da la posibilidad de hacerlo, un poquito más adelante puedo darle estos datos. De esta manera llegamos al final de la emisión de Los de la Unión. Esta vez estuvimos indagando sobre la obra y la vida de Eduardo Bertot Vieyto, realizador de la radio y la televisión en la ciudad de Manzanillo. Despido esta emisión. Usted
sabe que el regreso será la próxima semana. Le estaremos esperando.